¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. En casa de herrero, cuchillo de palo se suele decir, y justamente en la casa de todos los abogados hay una falta de institucionalidad tremenda. Mientras todo el mundo durante el 2021, el 2020 entendemos que por la pandemia no hubo elecciones, que es cuando debieron hacerse las elecciones del Colegio de Abogados en abril del 2020, vino la pandemia, no se pudieron hacer. Llegó el 2021, tuvimos elecciones nacionales, locales, hubo elecciones en clubes de fútbol, hubo elecciones en gremios, hubo elecciones en todo el planeta, pero los únicos que no pudimos ir a elecciones fuimos los abogados. ¿Por qué? Porque tenemos una conducción parasitaria que se aferra a la silla y no quiere afrontar un proceso electoral porque sabe que acá se termina. Entonces, este año ya no quedan más excusas y en abril va a haber elecciones no solo del Colegio de Abogados, sino también va a haber, recordarán, el fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado que dispuso que la ley, la última ley del Consejo de la Magistratura era inconstitucional y en consecuencia vuelve la composición a la de la primer ley del Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces, en el caso puntualmente de los abogados, hay dos lugares que se deben cubrir. El plazo vence ahora a principios de abril y por eso va a haber elecciones el 5 de abril para completar los mandatos. El porqué de todo esto tiene una razón muy simple. El Consejo de la Magistratura se creó como una forma de evitar la injerencia del poder político o del Ejecutivo, si se quiere, sobre el Poder Judicial. La primera ley que se sancionó en consecuencia tras la reforma constitucional del 94 dispuso una composición que tenía un equilibrio entre los académicos, los abogados, los jueces y los integrantes del poder político, tanto los representantes del Congreso de la Nación como el del Ejecutivo. Cuando se redujo esa composición a 13, no se redujo en proporciones iguales. ¿Saben qué pasó? Los representantes del Congreso se redujeron, pero en los de la minoría, o en los del segundo, si quieren. Y se redujeron los abogados, y se redujeron los jueces. Lo único que no se redujo fueron justamente los representantes de la mayoría del Congreso. El reciente fallo de la Corte restituye todo esto a algo que por lo menos obedezca más a la letra de la Constitución y a aquello que justamente se quiso cambiar, que era la injerencia del poder político sobre el poder judicial. Y entonces tenemos que hacer las elecciones tanto de abogados como de los demás estamentos que se vieron disminuidos para completar la composición de 20 del Consejo de la Magistratura y entre ellos entra también nuevamente el presidente de la Corte Suprema. Después vienen las elecciones del Colegio de Abogados, que insisto, debieron hacerse en el 2020 y no pudiendo hacerse en el 2020, debieron hacerse cuando hubo una oportunidad, cuando ya empezó la vacunación y cuando todos los demás encontraron la forma de volver a la institucionalidad. Porque todos podemos entender que, bueno, en un momento de cuarentena estricta no se podía hacer ninguna elección, pero hace rato que se podía hacer y Rizzo y compañía no la querían hacer porque saben que la gestión de ellos viene cada vez de mal en peor, porque viven de espaldas a los problemas de los abogados y especialmente durante la etapa más estricta de la cuarentena, Tribunales estuvo cerrado casi 6 meses y el Colegio de Abogados no hizo absolutamente nada. De hecho, cuando un grupo de abogados fuimos a reclamar a la puerta de Tribunales, ¿qué hizo el colegio? Nos denunció penalmente. No nos denunció el gobierno, no nos denunció
Rosenkrantz, que en ese momento era el presidente de la Corte Suprema, ni ninguno, no, nos denunció el Colegio de Abogados, que en vez de defender la profesión, estaba ocupado en, para variar, ser obsecuente del gobierno de turno. La abogacía, a diferencia de muchas otras actividades, fue muy golpeados estuvimos todos. Pero fue mucho más golpeada. ¿Por qué? Porque un comerciante tenía por lo menos la posibilidad de abrir su negocio a escondidas de las autoridades. Podía tratar de vender online. De alguna manera se la podía rebuscar. Si Tribunales estaba completamente cerrado y no había posibilidades de presentar una demanda, de presentar un escrito, de hacer una audiencia, en definitiva de hacer avanzar ningún proceso judicial, todos los abogados, que son la gran mayoría que se dedican a litigar, por lo menos como actividad principal, no tenían forma de trabajar, hasta que sí empezó el teletrabajo a partir de agosto del 2020. Entonces, como hay momentos históricos en los cuales la gente está dispuesta a hacer renunciamientos en pos de mejorar una situación que considera gravísima, por primera vez en muchísimo tiempo hay una lista de unidad para las elecciones del Colegio de Abogados. Una lista donde coincidimos abogados y abogadas que en otras circunstancias tal vez no podríamos ponernos de acuerdo porque ideológicamente estamos en las antípodas. Sí. Ahora, cuando las cosas se hacen muy, pero muy mal, cuando hay gente a la cual lo único que le importa es conservar el poder por el poder en sí mismo, entonces existen reacciones como esta, donde todos entendemos que es necesario terminar con una conducción parasitaria, porque no hay otro nombre para la conducción actual del Colegio de Abogados, a la cual no le importa absolutamente nada sobre sus mandantes, ¿sí? Que son todos y cada uno de las personas que los votaron y los que no los votaron también. Por eso es que a fines del mes que viene es muy probable que haya un cambio y que yo creo va a haber una concurrencia masiva para terminar con una conducción que defraudó a muchísimos, empezando por mí, que en algún momento los acompañé allá por el 2004 y por supuesto cuando accedieron a la conducción del colegio en el 2006 y que hicieron cosas buenas en otra época, pero que llevan prácticamente una década sin pensar más de 5 minutos en cuáles son los problemas que tienen los abogados para ejercer la profesión, cuáles son las necesidades que tienen los abogados. Pronto vamos a iniciar ya la etapa final del proceso eleccionario, se presentarán las listas, habrá que discutir candidaturas y demás. Pero lo que no está en discusión es que la abogacía necesita una nueva conducción, necesita un nuevo destino, necesita gente que se siente a discutir cuál es la mejor manera de proseguir en este post-pandemia, donde no hay ninguna actividad que no se haya visto golpeada, donde todos están viendo cómo se recuperan. Bueno, el Colegio de Abogados necesita una dirigencia que también se siente a pensar cuál es la forma para que la actividad, nuestra actividad, se pueda recuperar, porque está muy, pero muy golpeada. Estamos en una época, sin lugar a dudas, de muchísima revolución, de cambios,
todos estamos muy pendientes de lo que sucede en este momento con Ucrania, con Rusia. Y por supuesto, en este programa yo me tomé la licencia de hacer esta editorial, pero vamos a seguir con los temas que habitualmente tratamos. Y sí, no les voy a mentir, en el próximo mes, mes y medio, vamos a hablar muy seguido de las cuestiones que nos atañen a los abogados. Así que a todos los que les interese, va a ser una etapa muy enriquecedora. Ahora sí, damos comienzo a este programa que se llama Encuentro Informativo. Bienvenidos y gracias por estar ahí del otro lado. El sector turismo, hotelería y gastronomía, al 20 de marzo del 2020, en la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, teníamos 64.000 trabajadores registrados con trabajos genuinos en blanco en el sector. Ahora 30. De esos 64.000 quedaron 40.000 ahora, un poquito menos de 40.000, 39.700. En blanco. Al día de la fecha. En Por blanco. pandemia. Pero de ellos solamente la mitad aporta. La otra mitad está registrado, pero las empresas no pueden aportar. Hay mucha gente que se mete en el gremio pensando que es fácil tener un restaurante. No. Es muy difícil. Es un oficio difícil. Cumplir es muy difícil. Y tener calidad. Ustedes mismos lo acaban de decir. Había un señor que mantenía muy bien su negocio. Él se fue y ya no fue lo mismo. Bajó la calidad, bajó el servicio, la gente lo abandonó y el negocio se fundió. Pero también es cierto, en parte, más allá de que podamos coincidir o no, que hay mucha presión tributaria. Es demasiado lo que paga un negocio gastronómico. Entonces, yo soy un hombre muy bajo perfil, al revés de Barrio Nuevo, que es un mediático, ¿no? Pero ya lo habíamos discutido esto, no es nuevo la discusión que tenemos sobre los conceptos del sindicalismo. Lo hicimos en el Congreso del 2004, en el Congreso O sea, que del usted dice que el 2007. detonante no fue la separación de Barrio Nuevo con su No, hermana. Esto viene de antes. Esto viene de Aparte, antes. Usted es más cercano al PRO, ¿no? Se lo ha visto muy cerca. Estuvimos con conceptos diferentes. Yo me considero otro tipo de persona desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista político. Hay cosas que ni siquiera la pensaron. Hay compromisos, hay proveedores que reclaman lo suyo. Hay mercadería que se va a pudrir, que vamos a tener que tirar. Y eso implica una gravedad inusitada. Nosotros no somos empleados públicos que podemos depender del Estado, ni ñoquis. Estamos ahora con Dante Camaño, a quien le quiero agradecer por estar acá. Tuvieron, hace poquito novedades judiciales. Ya vamos a estar hablando de eso, pero lo primero que quiero preguntarte, Dante, es, a la salida de la pandemia, ¿cómo está el rubro? Está, como todo el país, como el mundo en general, mal. Pero específicamente el sector de turismo, hotelería y gastronomía está mucho peor porque fue el más golpeado. Y esto es una crítica para el gobierno, para la oposición, para muchos en el mundo. Es cierto que tenemos que transmitir esperanza y fe, pero no podemos estar mintiéndole a la gente. No va a haber una solución mágica. Esto no se va a curar en 2 o 3 días, ni mucho menos porque Juan o porque Pedro sea concejal, intendente, gobernador o diputado. De acá solamente se sale con mucho esfuerzo. Pero claro, no queda simpático. No todos quieren ser Churchill. No les dijo a los ingleses que iba a ser toda una felicidad. Les dijo que iban a tener sangre, sudor y lágrimas. Y lo que tenemos que tener nosotros, y sobre todo mucho sudor. Sobre todo mucho sudor y un par de años largos para salir de este problema. Y justamente hablando de todo lo que tiene que ver con el turismo, hotelería, recuperó un poco con lo que fue, ya estamos a marzo, así que ya podríamos hablar de lo que fue la temporada de verano. Sí, pero eso fue localizado. Eso fue en ciertos lugares del país. En la costa, por supuesto, bueno, un poco Calafate, Mendoza, Córdoba, Cataratas, reputó el trabajo en Salta.
pero donde se encuentra el núcleo mayoritario, que es la ciudad de Buenos Aires, no hubo trabajo. Hubo muy poco. Claro, porque no hay turismo, no hay conectividad. Buenos Aires, ¿qué recibe? Más que nada turismo internacional. Es lo que más nos importa por el nivel de gastos y porque es una verdadera exportación inversa. No enviamos nada afuera, la gente viene a traer el dinero acá. Y este enero y febrero no hubo turismo extranjero, hubo un movimiento de gente del interior. Pero también eso se descompensa porque los porteños viajan al interior. Sí. El dinero que podían gastar en Buenos Aires se gasta en la costa, o en Córdoba, o en Salta. Entonces estamos en la misma. Porque en realidad, ¿sabe qué pasa? Estamos llenos de gente sin ningún tipo de conocimiento, en manos de incompetentes, sin experticia, que hablan de lo que no saben. Entonces es muy común escuchar con mucha alegría hablar de qué rica comida y qué buen producto. Y está bien, hay que enriquecer, endulzar, embellecer la oferta. Sí. Pero lo que determina el mundo económico es la demanda. Si no tenemos consumo, de nada vale que usted y yo pongamos las mejores milanesas del planeta. Si no tenemos gente que las compre. Y en este momento tenemos problemas por la inflación, porque no es una moneda de referencia, porque el peso no es moneda de referencia para nadie. No, es el dólar, quieran o no. Tenemos problemas con la provisión de los elementos, no hay una igualdad de precios, y la gente, por supuesto, consume menos, se cuida más. Ahora, pero ¿por qué el empresariado siempre tiende a buscar como única o principal solución una reforma laboral, y más que nada enfocada en bajar las indemnizaciones por despido, cuando por ahí el encarecimiento, digamos, de emprender tiene que ver con el día a día? Yo creo que por una equivocación que ya es histórica. Nosotros tenemos en el sector una patronal mal organizada, pobremente organizada, porque es un gremio individualista, totalmente individualista. Usted ve la presión que hacen los lobbies de los transportistas, los lobbies de los petroleros, los lobbies de otros tipos de empresarios, y los nuestros, que son muy fuertes y que tienen mucho capital activo puesto, no pelean así ante las autoridades. En esto es un mundo muy individualista y lo es también en el punto de vista de los obreros. A veces la gente no hace un cálculo. Más del 75% de los patrones gastronómicos son ex-obreros. Eso no pasa en la Ford y la Coca. El que nació dueño de Ford y de Coca muere dueño de Ford y de Coca. El obrero va a trabajar ahí, sale, entra y se va de obrero, jubilado o no. Pero el que entra a un barcito, hoy es pelapapa, mañana es ayudante, pasado es mozo, si es pícaro, vivo, simpaticón, hace buena propina, ahorra un peso y se compra un pedazo del negocio. Y mañana tiene 4 o 5. Nuestros grandes empresarios gastronómicos son todos ex-obreros, son los señores que ahora tendrán 75, 85, 90 años, tienen 40, 50 boliches. Sí. Y todos vinieron y empezaron en la bachaza. Sí, pero ahora muchos de esos, cuando te cuentan alguna anécdota, te dicen que, no sé, cenaban media cebolla. Sí. Hoy en día ese tipo de esfuerzos me parece que ya nadie los hace. Es que la gente cambió. Cambió, tenemos una visión diferente, producto de internet, de las redes antisociales, de un montón de locura, y aparte de un mensaje atrabiliario de falsos políticos que quieren engañar al público, quieren ejercer la demagogia, el populismo, y darle dulce a la gente constantemente. Entonces todo una fiesta de derechos. Y no se pueden dar siempre derechos, una vez hay que tener obligaciones. Yo tengo algunos pavotes que siempre tratan de darle clase de peronismo a uno que mamó el peronismo, que fue golpeado, preso, que conoce la picana, que conoce todo en el mundo. Y dicen, bueno, pero la compañera Evita decía que donde hay una necesidad nace un derecho. Sí, señor, nace un derecho, pero todo derecho conlleva una contraprestación que es una obligación. Claro que tiene que haber derechos, pero también obligaciones. Si yo solamente tengo derecho para vivir gratis y hacer piquete cuando me dé la gana, y no tengo obligaciones para colaborar con la gente que está trabajando, no tengo obligaciones con el Estado para pagar impuestos o para tener un comportamiento, es triste lo que nos está pasando y con qué ligereza lo toman
inclusive gente culta que debería mirarlo diferente. Hoy mismo, ayer, estuvimos viendo en la televisión cómo unos pibes se ponían a zapotear a los patrulleros y la policía inerme sin hacer nada. ¿Qué sociedad es esa? No existe ninguna sociedad que pueda funcionar así, sin respeto por la ley. Bueno, son muchas cosas que nos llevan a esta situación. Y en gastronomía se dio tristemente, donde más me golpea es en Buenos Aires, que es la que más me duele a mí. Sí, claro. Imagínate, en Laguna Limpia, saludo a los muchachos de Laguna Limpia, se me están mirando. Yo voy ahí a veces. Hay un solo boliche. Es un barcito, restaurante, y hay una especie de fondita que tiene 4 piezas. Ahí lo que importa es otro, la forestación, el ganado, el cultivo. Turismo, hotelería y gastronomía no significa ni el 1% del ingreso de ese pueblo. Pero acá en Buenos Aires es el 16%. Y también es el ingreso tributario que necesita el Estado para dar sus servicios. Bueno, es un gremio también donde hay justamente mucho empleo negro o mal registrado. Es un problema que siempre tiene el rubro, ¿no? El nuestro... y aparte que también afecta al gremio porque los que no están registrados no están afiliados tampoco. Y se enferman y hay que atenderlos igual. Para que te des una idea, eso es bien, la típica te habla de un país que se ha hecho desordenado totalmente, que ha nivelado hacia abajo. En este momento debemos estar más del 60% del empleo clandestino. Y clandestinos los negocios, clandestinos para la habilitación, para los cuidados bromatológicos, para el cuidado de la salud. Tenemos un Estado monstruoso, para que nos demos una idea. No te quiero robar tiempo, pero a veces el público no sabe. ¿Saben cuántos empleados públicos hay en la Argentina? Hay más de 5,5 millones. Muy bien, ¿y Dante? Sí, que Alemania tiene el doble de habitantes, casi 90 millones de habitantes, y tiene 2 millones de empleados públicos. Y ellos tienen un servicio público de excelencia. Bueno, y nosotros tenemos un servicio público malo, una educación mala, un transporte malo. Y así no se puede crear si no tenemos un poco de sentido de la obligación. Y nosotros estamos tratando de hacerlo desde nuestras escuelas, desde nuestros cursos, tratando de trabajar con seriedad y con tolerancia. Sí, porque con el tema de la inflación muchas veces parece que la única gestión que tiene que hacer el gremio es ir a pelear las paritarias y nada más. Y hay muchísima más actividad que se hace en defensa de los trabajadores. Primero, yo creo que esa es la defensa legal es una parte. Pero no nos confundamos. Si mi patrón es el Estado, porque yo soy empleado del Ministerio, no sé, de cualquier ministerio, Ministerio de Defensa, yo le pido al Estado, el Estado le da la maquinita y me aumenta. Ahora, si yo le pido al gallego, la tiene que sacar de la caja. Y si la caja está vacía, ¿qué me va a dar? Nada. Lo puedo matar, puedo quemar el boliche, puedo hacer una huelga de 5.000 años, pero no va a aparecer un peso. Tiene que haber una producción legítima. Por eso, siempre, usted va a escuchar que yo defiendo a las empresas. No a las empresas, no como algunos dirigentes corruptos que defienden a los empresarios que les convienen, porque son amigos o socios. Yo defiendo a la empresa es la dadora de trabajo. Sí. Pero mi empresa, mi sector, no sé si lo escuché recién en un resumen que tenían ustedes. Cuando usted va y come una milanesa en un restaurante, si el restaurante está en blanco, el 50% de esa milanesa se la lleva el Estado. La presión tributaria es muy fuerte, es muy difícil, y van empujando gente a la clandestinidad. Pero esa gente que va a la clandestinidad empieza a perder el respeto, se aumenta el nivel de litigiosidad, tenemos juicios a rajabonete, tenemos problemas con los empresarios, se funden, se escapan. Es que esa es una de las discusiones que yo muchas veces doy, que cuando la empresa tiene todo en regla, en realidad la litigiosidad es mucho menor, no tiene tanto problema por un eventual juicio laboral, por ejemplo, porque no hay tanto de qué preocuparse. Es que aparte vos sabés qué pasa, que los cambios que hay, en realidad son cambios que se van operando en el ciclo natural de los movimientos que tienen tanto los trabajadores como los empresarios.
Hoy nadie supondría que un chico se tiene que meter en un perol de los que teníamos antes de 300 litros de cobre para lustrarlo, que era un trabajo brutal. No, porque ahora tenemos hornos convectores, tenemos marmitas especiales, tenemos sistemas de frisado, obviamente microondas de todo tipo, hornos especiales. Ha cambiado mucho el trabajo. Hay a veces una tendencia, y sobre todo en algunos dirigentes caraduras, que le gusta mover el morbo o mentir, ¿no? Hacernos creer ese tipo de trabajo de que nos pintaba Quinquela Martín. Sí, no existe No más. existe más ese pobre tipo que se balanceaba bajo la lluvia, con la bolsa de 100 kilos arriba, en una planchada de un barquichuelo. Sí. Uy, la Dante, computadora te estiban. hablando de juicios, ustedes, bueno, tuvieron recientemente un fallo judicial vinculado a las elecciones que habían hecho el año pasado, si no me Sí. equivoco. Contanos un poco qué fue lo que pasó. Te cuento. Hicimos una elección. Sí. El día de elección, que íbamos a hacer las listas, yo soy un tipo ya grande, ¿ves? Yo ya no me quedo como antes, no voy a los boliches. 6 de la tarde me voy para mi casa. Yo me fui para mi casa. Dejé firmado y me fui. ¿Qué hace? Me aparece una lista en contra, inventada por Barrio Nuevo. Sí. Un amigo mío encima. Bueno, fuimos a elecciones. Fuimos a elecciones el 2 de diciembre. A lo mejor Barrio Nuevo es muy conocido, yo no te conocía, vos no me conocés. Conocías a Barrio Nuevo porque es muy famoso, él siempre dice que es amigo de los famosos, de los jueces, de los periodistas. A mí no me conoce nadie, pero el laburante que vota sí me conoce, porque ese tiene que ir a buscar al sindicato el carnet. Ese va al sindicato, lleva a los chicos a la colonia, va al gimnasio, va a las actividades que hacemos, a la Milonga Nacional, a la fiesta del gastronómico, todas las cosas que hace el gremio. Sí. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar, hicimos la elección y ellos dijeron que había habido conflictos. Los conflictos eran el propio grupo de empleados de ellos que gritaban a la mañana, Sí. con cosas casi patéticas. No había uno que yo parte lo conozco al padre, lo conozco de chiquito, que hacía ese gesto, viste, así de degollar, y quería parecer atemorizante. Sí. Era patético, no atemorizante. Bueno, hacemos la elección con poca gente, porque quedó muy pocos afiliados, y porque aparte muy pocos están trabajando. El 2 de diciembre, en el 90% de los hoteles no había personal, porque no había público, Claro. no había pasajeros. Se hicieron las elecciones y ¿qué hicieron ellos? Las impugnaron. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a la justicia y la justicia nos dio la razón. Sí. Ergo, sigue el resultado que obtuvimos el 2 de diciembre, Claro, que fue porque- bajo porque fue poca gente a votar. Y si nosotros hubiéramos sido tramposos, hubiéramos puesto miles de votantes. No, hicimos lo que fue. Y ahora estamos asumiendo el día 23. Bien, porque ellos lo que habían planteado era justamente la nulidad y que se rehiciera digamos, la elección, cosa que finalmente no prosperó. No, la justicia, inclusive, lo trata absurdo, porque hasta en el documento que hicieron, que se supone que tiene que ser la gente que sabe. Bueno, te voy a decir a vos que estás en la pelea por el Colegio de Abogados. La jueza la trata de absurdo, porque, por ejemplo, Sí, ahí yo leía- uno de los planteos es que los presidentes de mesa tenían que llevar a los fiscales opositores hasta el lugar. Eso Sí, no lo cual, existe. claro, lo cual no es cierto. El fiscal opositor, una vez que se verifica todo, digamos, se labran las actas y son solo las autoridades de mesa las que tienen que entregar a la Junta Exactamente. Electoral la urna. Sí, Es igual que en cualquier sí, pero elección. aparte son cosas que no se le pueden escapar a la justicia, que conoce claramente cómo funciona. Esto se cae de Maduro. O sea, el presidente llega, pone en la urna, la gente vota. Al fiscal le da una lista y de otra si hay 2 listas, o 3 si hay 3 y demás. Y después listo. Pero aparte, es ridículo, porque vos no me podés robar un voto acá en el bar de la esquina. ¿Sabes por qué? Porque si vos vas a votar, por más que tenga un carnet falsificado, los compañeros que están ahí te conocen. Claro. Dicen, no, andá, vos estás en la televisión de acá de media cuadra. Acá votamos nosotros nomás. ¿Cómo querés estafar en un boliche donde la gente convive y se conoce? Es más, te digo, aunque parezca cómico, pero a buen pagador no le duelen prendas, a alguno le va a resultar antipático lo que yo digo. Hasta sabemos quién vota por quién. Si nos conocemos todos. Es una broma, pero cualquier muchacho que conozca, que sea del oficio, un mozo viejo, no lo engañás. Te dice, ¿cuánto votaron? 32. Bueno, 20 para uno y 12 para aquel. Y seguro que es así, porque se conocen. Claro. Así que es ridículo todo esto que pusieron, simplemente no tenían los votos, no tenían los votos y bueno,
Pero a mí no me preocupa eso. Lo que quiero hacerle llegar siempre que pueda a los compañeros es que tenemos graves problemas, que tenemos 20.000 compañeros en la calle, más de 20.000, que todavía no pudimos reciclar, todavía no pudimos reintegrar al trabajo. Y tenemos más de 2.500 negocios cerrados. Ese es el verdadero problema. ¿Hay algo que pueda hacer que se pueda hacer desde el gremio para contribuir a que se reactive la actividad económica? Mira, yo no sé, porque hace casi 1 año, 2 años que estoy trabajando. Yo avisé de esto el 8 de febrero del 20, después en marzo del 20 lo volví a avisar, que salí en el diario Clarín, creo. Sí. Después el 1 de mayo del 20, que dije que si nos poníamos en un termo no iba a matar a nadie el COVID, pero no íbamos a morir de hambre mucho más, que había que proteger a los débiles y el resto trabajar. Es lo que se tenía que haber hecho, pero no lo digo con el diario del lunes, yo lo dije hace 2 años. Claro, cuando todo esto arrancaba. Trabajar, que no nos queda otro remedio, trabajar, darle coraje a los empresarios. Hay tipos que se me han quebrado, aparte nosotros tenemos empresarios pequeñitos, son gente de 70, 80 años que tiene un negocio y tiene 7, 8, 10 obreros. No estamos hablando de Elon Musk, no estamos hablando de Tesla. Y que aparte en ese tipo de situaciones tener que despedir a alguien les resulta muy doloroso, porque es gente que por ahí trabajó mucho tiempo, no desde lo económico, sino desde lo personal, que los conoce. Vos estás acá y venís y a lo mejor saludás a tu compañero, Chavi, se ven media hora, 1 hora. Nosotros convivimos, estamos todo el día juntos. Primero, cuando llegamos, vamos a desayunar juntos. Después trabajamos 8, 9, 10 horas, depende si hay extra o no. En el camino comimos juntos también. Nos conocemos por año. La gente se pone de novia, se dan los teléfonos, ahora los chicos tienen todas las redes sociales, van a comer juntos al asadito, los más pibes salen a bailar los sábados. Es una serie de cosas que hacen que estemos íntimamente relacionados. Lo nuestro no es algo tan frío como puede suceder en otras actividades. Aparte, nosotros comemos y bebemos juntos. ¿Y sabés cómo se nota cuando uno bebe? Es otra cosa. Tomar a gastronómicos a veces con críticas, yo las entiendo, las críticas, pero hay que entender lo que es el gremio. El gremio es muy diferente. A vos mismo, vos vas a un lugar y por ahí el mozo ya se acostumbra a atenderte. Vos vas un día y te sentás en otra mesa, que te va a atender otro mozo, te mira, viste, como enojado. Porque esta gente tiene una pertenencia, que tiene algún derecho sobre el cliente. Y después tenés el cliente que yo tengo compañeros que hace 25, 30 años están atendiendo al mismo cliente. Sí, o pasa la inversa, por ahí dicen, a ver, liberame alguna mesa en tu sector. Sí, espere, don Roberto, ya le damos, en 15, 20 minutos lo atiendo. Ese tipo de cosas en otro oficio no se dan. Es la convivencia. Y aparte porque es un gremio que tiene que ser tolerante. Tú mismo esta estupidez, que es horripilante que haya pasado, es muy miserable que hayamos tenido una interna, justamente después de 2 años de desgracia, con miles de personas en la calle. ¿A quién corno le importa si es más lindo Camaño o Barrio Nuevo? El laburante necesita otra cosa, necesita soluciones, no que haya una batalla de egos por ver quién tiene más votos. A esta altura del partido, la verdad que a mí, creo que hice bien el trabajo, y si los muchachos me quieren votar, contento. Contento y alegre de recibir ese caricita, ese mimito. Pero no es esa mi vida, mi función es otra. Ayudar a esa gente a que se reponga, a que vuelva, a que tengamos un principio de gastronomía, que aparte está muy en pelea, muy en pelea. Mirá, estamos sufriendo como madres por el tema de... Hace poco inauguramos, viste, el patio de los carruajes. Es una linda idea, porque es un lugar histórico, ahí van los carruajes de roca y demás. No sabe lo que cuesta, pero no por nosotros que estamos laburando como perro con una gana, tratamos de dejar todo lustradito, impecable. Hay pocos empresarios que quieran poner plata, falta material, nos falta público. Es todo un trabajo en donde... Y digo algo para que le dé más rabia a los tontos estos que me critican de la pequeñez de la mezquindad. En los últimos 2 años, te puedo asegurar que en el sindicato de cada 100 personas que tengo a tener todos los santos días, más de 20 son patrones. Qué locura. Son empresarios, tienen miedo, tienen problemas, tienen angustias. Bien. Dante, muchísimas gracias. Espero que nos veamos en un futuro próximo nuevamente. Llamame, espero venir en un día que te digo, che, la verdad que está mal, pero estamos un poquito mejor. Ya empezamos a trabajar un poco más. Ojalá que así. Gracias.
Nosotros ahora vamos a pasar al siguiente informe especial. Miren. La hora marca las 12. Es la hora. Solo los dignos continuaremos en este mundo. ¡Estás aquí! Estamos ahora con Ferx Castellani, director de cine, que recientemente estrenaste la película Lo Inevitable, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito sobre esta película. Es una película de terror apocalíptica. Sí, así es. La película trata de una familia religiosa que se refugia en una antigua casa de campo en las últimas horas antes del anunciado juicio final. Y en ese momento la radio está anunciando que solo los que sean dignos se van a salvar, digamos, esa noche. Y bueno, ese es el puntapié inicial de la película. Ahí moral y religiosa, me imagino, Exactamente. rondando de por medio, ¿no? Sí, así es. Sí, la película tiene un tratamiento que tiene que ver mucho con lo religioso. Sí. Y con profecías de distintas épocas. La película transcurre a principios de la década de los 50. Sí. Y bueno, vemos esta familia donde hay diferentes posturas. Está la madre, que es Juana Viale, sí. El hermano de ella, que es Luciano Cáceres, y la hija de Juana es Darina Butrick. Ellos tres es como que conviven diariamente y bueno, y les toca sobre este cierre, digamos, de su año, de sus vidas, esperar el apocalipsis y, bueno, y afrontarlo desde las distintas posturas que ellos tienen, ¿no? ¿En qué época grabaste? Digo, ¿te tocó alguna época? Fue pre-pandemia. Pre-pandemia, sí, ok. Sí, mirá, fue una grabación feliz, a ver, sin más problemas que los que puede dar una grabación. Sin más problemas que los nuevos problemas que hay ahora para hacer una película en pandemia. Sí. La película se hizo entre octubre y noviembre del 2019, o sea que terminamos la película y posterior a eso íbamos a iniciar la postproducción. Sí. Y a partir de eso vino el apocalipsis real, que era a principio del año siguiente, donde en plena edición... Claro, ahí montaje, dijiste, me quedé corto con la historia. Claro, dijimos, fuimos muy precursores, ¿no? Está sucediendo. Ese era uno de los eslogans de la película, claro. Está sucediendo y bueno... Sí, yo cuando arrancó la pandemia la senté a mi hija más grande y la puse a ver 12 monos, ¿recordás la película? Sí. Y le dije, no sé si no estamos al principio de esto. Le repifiamos, por suerte. Y bueno, pero la verdad que sí, es una película independiente, 100% independiente, que se realizó con el apoyo de toda la gente, de los técnicos y actores. Y la pudimos sacar adelante, 3 semanas de rodaje, fue todo muy express, pero teníamos ahí como la meta muy fija en lo que queríamos lograr y que sabíamos que teníamos un guión innovador, con una historia que acá no había sido contada antes, por lo menos de esta forma. Y bueno, y la llevamos adelante. Después fue un largo camino para la postproducción. Claro, ahí es donde se te trabó todo. Claro. Ahí tuvo una especie de limbo la película, pero nunca dejamos de trabajar, sino que nos reinventamos en lo que era para todos una pandemia, el aislamiento, el encierro, que un poco tiene que ver con la trama de la película. Ellos están encerrados, escuchando noticias que vienen de afuera, que justamente todos 2020 le cuentan una versión y la tienen que aceptar. Ferx, te quería decir, porque en el cine nacional es bastante inexplorado esta cuestión del suspenso, del terror, y vos tenés como una estética en esta película, lograste una estética como las pelis de afuera, ¿no? ¿Qué te llevó a hacerlo con lo jugado que es una película de estas características? Mirá, la apuesta y
y eso en mente lo tenía desde el principio, o sea, desde que empecé a conocer, digamos, el género, por decirlo de una manera, norteamericano, Sí. que es donde le tomé como el gusto a ese tipo de películas que no son del todo, tenemos de todos los géneros, pero en especial el thriller de suspenso, con algo fantástico, que es lo que trata la película y cómo está tratada, es tener un guión donde sea como un laberinto, ¿no? Donde la película lleve al espectador por todo un camino donde sea manipulado de buena manera, sí, para lograr llegar hacia el final y tener un giro más. Claro, mucho tiene que ver... Y no que pase como muchas veces, sobre todo con las películas estadounidenses, con tanto presupuesto y tanta superproducción, que muchas veces vos ya antes de llegar al final... Sí. Ya te diste cuenta cómo va a terminar y no le errás. No, bueno. O sea, acá le diste esa vuelta justamente de tuerca para que no pase. Para que no pase eso, digamos. Por eso, como te decía, el cine norteamericano tiene muchas propuestas. Yo me acerco un poco más al cine de Shyamalan, donde tenemos un poco más de guión construido y siempre hay un giro final. En este caso, como decís, es una película de poco presupuesto que te cuenta el apocalipsis, el fin del mundo que le va a pasar a esta familia. ¿Cómo lograrlo con cero presupuesto y no con 10 millones de dólares o más de una película yankee? Pero a pesar de que es del cine independiente, a mí me llama la atención que tenés a dos figuras muy reconocidas como es Juanita Viale y Luciano Cáceres. ¿Cómo es que se suman al proyecto? ¿Cómo es que participan? ¿Cómo los convocás? ¿Cómo es el acercamiento con ellos? Bueno, mira, todo eso también tiene un proceso porque yo a ellos, a Juana primero la conocía de otro proyecto y ese proyecto iba por el instituto, se demoró en el tiempo también por ciertas cuestiones, cambios de autoridades y demás. Después Luciano también fue parte de ese proyecto y ese proyecto como quedó suspendido en el tiempo y yo sentía que tenía que ya pasar a mi segunda película, que en este caso es Lo Inevitable, la anterior fue Pájaros Negros, venía de esa misma línea del thriller y bueno, ellos conocían mi trabajo, les interesaba hacer este nuevo proyecto y cuando les acerqué el guión no lo dudaron y bueno, le metieron fichas como para que esto suceda. También fue remar porque hacer una película 100% independiente... No cobran, ¿no? Claro, no tienen caché. No tienen caché y además es todo un trabajo en colaboración que hace todo el equipo. No son solo 4 actores en escena como estos, sino que además atrás hay un equipo Contame enorme. Un poco esto justamente para que la gente entienda a veces el valor de una película independiente. Sí. Justamente los actores... Vos los tenés que convencer por el guión o porque te conocen y saben que, no sé, que haces cosas buenas. Porque ellos, en definitiva, no van a cobrar a menos que resulte exitosa la película. Claro, exactamente. O sea, son socios en las pérdidas también. Bueno, yo creo que sí. O sea, hay una parte que es, el poder de convencimiento que tengo que tener yo a la hora de no solo convocar al elenco y convencerlo, que es una gran película, también hay un actor internacional que es Javier Godino, que es una de sus películas conocidas, El secreto de sus ojos, él hacía del villano. Y traerlo acá, él que vive en Madrid, a Buenos Aires, a filmar la película, incluía, por más de que no cobren los actores, cierto presupuesto, lo mismo que montar la producción, el arte, el vestuario de época. Sí. Todo eso tiene un costo que aún lo estamos buscando recuperar a lo que es lo comercial de la película, pero todo ese camino hizo que vaya convenciendo a todas estas personas. Imagínate traerlo a Godino a jugar de visitante a Buenos Aires, que no nos conocíamos, digo, era un buen indicio porque estaba todo funcionando. Eso también marca a las claras que el guión era bueno. Claro. Hablando si no se anotan. Empieza todo por ahí, por el guión. Hablando del guión, siempre me pregunto qué lleva a un cineasta, a un realizador, a contar cierta historia. Vos acá te metés con la iglesia, con la parte oscura, con ese fanatismo. ¿Qué te llevó a vos a elegir esto, ¿no? Para mostrarle al público?
Bueno, mira, es una buena pregunta porque, a ver, tiene que ver un poco con esto. No es una película de denuncia, ¿no? Lo que tiene justamente es todo llevado desde la ficción, recopilando por años cierto material que estuve investigando. Fueron un poco más de 10 años donde tenía una idea inicial para un cortometraje y después dije esto puede desarrollarse en algo más interesante, más comercial. Y buscar profecías fallidas, cómo se manejan ciertos grupos religiosos, ciertas sectas, era algo que me motivaba y que sabía que de todo eso podía encontrar el tono de la película, la característica de ciertos personajes, la forma de ser, lo que es uno de los personajes. Bueno, no me voy a spoilear, porque está bueno que todos la vean, los que no la vieron. Pero me pareció uno de los condimentos interesantes, más allá de también transmitir el tema de los abusos y ciertas cosas que pasan puertas adentro en ciertos lugares, y acá con mucha sutileza En ciertos, no, te diría en muchos más en de muchos los más que lugares. suponemos. Exactamente, sí, que están por suerte saliendo a la luz, ¿no? Pero sí, era como... A ver, la película es una ficción al 100%, pero bueno, basada en hechos reales, que para la realidad hay muchísimo material, ¿no? Que conocemos y que no tanto, pero que está por conocerse también. Te quería preguntar cómo fue trabajar con dos figuras como son Juanita, Luciano, si tenés alguna anécdota personal con ellos, si es difícil porque, bueno, tienen un nombre y hay que marcar un poco la cancha, dirigirlos. Bueno, contame un poco la experiencia. Mira, con ellos la verdad que fue bastante bien, con todos, ¿no? Porque lo quiero incluir al actor español. Con ellos dos fue un aprendizaje también para mí en ciertas cosas. Y por otro, sabía que tenía del otro lado lo que fui a buscar, que eso me parece lo más importante. Cuando escribí el guión y en la última etapa de la escritura, yo ya tenía a los actores en la cabeza porque ya los conocía. Y entonces ir a buscarlo fue que terminé de ajustar ciertas piezas sabiendo lo que podían dar. Entonces cuando fui a Luciano sabía que eso era lo que podía dar él y lo podía explotar, y Juanita lo mismo. Y bueno, por eso la relación y las actuaciones y todo, que están muy bien en la película, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con un trabajo previo que yo ya hice desde la escritura, sumado a lo que ellos terminaban de dar ahí en el set. Si vos tuvieras que decir, bueno, me identifico con, no sé, tal o cual director o tal película, ¿cuál sería? Bueno, digo, pensando siempre referencias, no sé si de Estados Unidos, pero sí por ahí, de lo que la gente más pueda conocer. Para lo que más puedan conocer, y M. Night Shyamalan es uno de mis directores favoritos por el estilo de cine y cómo trata las películas. Bueno, después David Lynch. Bueno, nos vamos más lejos, Hitchcock, que es como el padre de todo ese cine de suspense. Pero bueno, ellos, y la verdad que referentes más de acá, bueno, Campanella por su trayectoria es inevitable no por nombrarlo. En su momento Bielinski, recordado Bielinski, creo que ese tipo de cine es el que más... el que más te identifica. Sí, más me identifica. Contanos de tu próximo proyecto y cuál sería, bueno, te diste el gusto de trabajar con dos grandes, pero cuál sería el elenco que soñás, ¿no?, para la próxima película. Bueno, actualmente estoy trabajando en la de dos proyectos. Uno es una serie policial de comedia que estamos ahí armando 8 episodios. Pero creo que el más fuerte para este año es mi tercer largometraje, que es Ojos Intrusos. Es una película que estuvo en diciembre pasado participando de Ventana Sur en el Blue Window, que ahí tuvo uno de los premios, que es para películas en proceso, ¿no?, para desarrollo. Así que este año estamos con muchas pilas para poder llevar adelante ese proyecto. Bien. Y con respecto a lo que me decías, de qué actores, la verdad que no los quiero quemar, pero sí iría por más. Así que me parece que lo que tiene que acompañar hoy al cine de género, porque también es un proyecto de género policial, es que las figuras se terminen de incorporar a este esquema y no que solo sea el cine argentino, ¿no?, pensado solo para comedias o románticas o de esas por el estilo,
sino que se terminen de incluir las figuras a este tipo de proyectos de género. Me parece que va a ser la comunión perfecta para que sean súper comerciales. Bien, me convenciste. ¿Dónde puedo ver hoy Lo Inevitable? Bueno, Lo Inevitable fue estrenada en cines en octubre pasado. Sí. Aún para Argentina no está disponible en plataformas, sí está para otros países que, bueno, Rusia tiene los derechos para la película y países limítrofes de Rusia están en una plataforma. O sea, ya la vendiste afuera, ya cobraste. Sí, afuera está funcionando, la están queriendo y hay otros países interesados donde va a seguir avanzando. Acá estamos negociando como el mejor lugar porque lo que queremos realmente es que abarque Latinoamérica la película y no solo Argentina. Porque para Argentina tuvimos una propuesta inicial que solo quedaba en Argentina y la verdad que estamos intentando ir por más. Bien. Así que bueno, cuando tengamos la fecha obviamente que entonces, vamos a hacer una nueva. Vamos a darle un giro a esto, para que la gente pueda verla. ¿A dónde pueden seguir tus novedades y así? Bien. La película tiene una cuenta en Instagram, que es, bueno, Lo Inevitable se llama. Y también estoy yo en las redes publicando siempre las novedades, como Ferx Castellani, Ferx Cine. Y así podemos enterarnos en el momento que termines de cerrarlo con alguna de las plataformas que vemos. Cuando la película llegue a las plataformas argentinas, latinoamericanas, vamos a difundirlo porque la verdad que es una película que por este elenco y por el guión y la calidad técnica que tiene que ser súper difundida más allá de lo que fue en su época en cines. Bien. Bueno, muchísimas gracias y te deseo el mayor de los éxitos y que pronto podamos tener tu peli en alguna de las plataformas. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes, por la invitación, por este espacio. Así que bueno, vamos con todo por más cine. Muchas gracias, Fernando. Yo la verdad que estoy sorprendido por cómo siguieron trabajando durante la pandemia, cómo se las ingeniaron para poder seguir produciendo películas en una etapa en la que fue tan difícil trabajar. Y creo que en este caso el producto final es realmente muy bueno, por lo cual los voy a invitar a que veamos un fragmento más de lo que hicieron durante esta etapa tan difícil para la humanidad y para todos los argentinos. La hora marca las 12. Es la hora. Solo los dignos continuaremos en este mundo.